Seguimos conversando con el neumólogo Jorge Marte Báez, quien es director de Sedimat y asesor médico del Poder Ejecutivo, y ahora se suma a nuestra conversación María Altagracia de la Rosa, quien es directora de enfermería también en Sedimat. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Antes de conversar con usted, nos gustaría, doctor, completar el tema que teníamos anteriormente de los medicamentos. La ivermectina, ese antihelmíntico, antiparasitario, se está usando aquí en Puerto Plata, en una clínica privada, y un estudio que se hizo en París, in vitro, demostró que era muy efectivo contra el COVID. También la Fundación de los Gates está patrocinando una clínica para que se hagan ensayos clínicos en personas, pero aquí ya empezamos a usarla como modo de observación. Y según el neumólogo Johnny Méndez, capellán, que es el que está trabajando, ha tenido mucho éxito. Ustedes, Johnny Tavares, perdón, capellán, exacto. ¿Ustedes la han utilizado, la han probado, tienen curiosidad por este medicamento en Sedimat? Y además el Remdesivir, que se dice que va a ser el medicamento. Sí, mira, te había comenzado a responder la pregunta anterior de medicamentos, diciéndote que nosotros hemos confeccionado nuestro protocolo en base a la evidencia internacional que consideremos que sea realmente creíble y a nuestra propia experiencia. Como no tenemos ninguna experiencia propia en Sedimat con la ivermectina, entonces en este caso tendríamos que basarnos exclusivamente en la experiencia internacional. Nosotros conocemos solamente de dos publicaciones. Una publicación in vitro, en animales de laboratorio, y una primera publicación que salió apenas hace un par de días, literalmente, con una pequeña cantidad de pacientes con COVID. Hasta ahora nos ha parecido insuficiente la evidencia para nosotros incorporar la ivermectina en el manejo. No solamente en Puerto Plata, tengo entendido que en otras latitudes del país también se ha estado usando, y anecdóticamente con éxito. El doctor Tavares en las redes sociales ha publicado de manera esquemática la metodología que utilizaron en estudios, si podemos llamarlo así, y realmente necesitamos más data para convencernos de comenzar a utilizarla. Eso por un lado, pero todo en medicina, como prácticamente todo en la vida, es relativo. Si nosotros nos estuviese yendo más mal de lo que les he dicho que nos ha ido, claro, quizás estemos más compelidos a echar mano de otras cosas, exigiendo un menor grado de evidencia. Con respecto al Remdesivir, ciertamente vimos hace también un par de días cómo la FDA lo puso en fast track, probablemente para una aprobación de manera casi inmediata, como el doctor Anthony Fauci vino a una rueda de prensa con el presidente a su lado y dijo literalmente que estaba llamada a convertirse en la droga de elección en el tratamiento del COVID-19. Pero quizás esta no es la primera vez que se dice eso de otro medicamento. De otro. Sí. Allá no, allá se dijo de la hidroxicloroquina. Pero tenemos aquí acceso al Remdesivir, doctor. No tenemos acceso aún, por lo menos, aún cuando, les adelanto ya, en tanto que miembro de la Comisión de Alto Nivel, estamos haciendo diligencia para conseguirlo, pero auguramos que no va a ser fácil, porque es un medicamento que hasta ahora se ha producido de manera muy escasa y en el que ya el propio presidente de los Estados Unidos ha anunciado que está dispuesto a acaparar si fuese necesario. Y si hemos tenido problemas de suplido con otros medicamentos mucho más mundanos, por así decirlo, imagínense entonces que sería con este, pero las diligencias se están haciendo. María Altagracia, ustedes son las enfermeras las que tienen el manejo de los pacientes de forma más directa, las que aplican los tratamientos que ponen los médicos,
y las que tienen que lidiar con todos los enfermos de COVID. ¿Cómo ha cambiado el protocolo que utilizan las enfermeras para garantizar la atención, pero al mismo tiempo la seguridad de ustedes? Así es. Bueno, gracias a Dios, hasta ahora tenemos todos los insumos necesarios que necesitamos para utilizarlos como barrera, para protegernos, y hemos aumentado el número de cantidad de enfermeras en las áreas, cosa de que ellas puedan descansar, puedan hacer el trabajo con el paciente, estén siempre con el paciente, y también puedan descansar. De igual forma, como en otros países, se han sumado largas horas de trabajo, pero se han tomado estas medidas para evitar de que eso vaya como impacto negativo hacia el paciente. ¿Ha habido perdón, ¿ha habido alguna enfermera que se ha contagiado, algún personal sanitario de Sedimat que se ha contagiado con el COVID? Bueno, como ustedes sabrán, el personal de enfermería, el personal médico, porque no solamente el de enfermería, en nuestro país se aplica mucho el plurimpleo. O sea, que trabajan aquí y trabajan en otras instituciones. Hasta ahora, de las enfermeras que están trabajando en las áreas de COVID, que son 79 enfermeras, no hemos tenido ni una enfermera que se haya contagiado. Tenemos 5 enfermeras que han dado positivo, pero no son enfermeras que trabajan en las áreas de COVID, sino que trabajan en otras áreas y que trabajan también en otras instituciones de salud. Pero de las que tenemos aquí, de las 79 que tenemos aquí en el área de COVID, ninguna hasta ahora se ha contagiado. Y ya tenemos un largo tiempo en esto. Doctor, a mí me gustaría que empezáramos a hablar, vamos a seguir conversando también con la directora de enfermería, pero me gustaría que comenzáramos a hablar del país. La gente tiene una idea de que como esto ha ido tan lento en República Dominicana, y es posible que nunca lleguemos a sobrepasar nuestra capacidad de respuesta sanitaria como se temía, sino que nos mantengamos en una meseta por un largo tiempo. Sin embargo, nosotros vemos que en República Dominicana se han hecho aproximadamente 28,000 pruebas PCR, lo que no permite que baje el nivel de letalidad, porque en comparación relativa, pues no hay cantidad suficiente de personas afectadas. Y uno ve como países como Colombia, ya esta pregunta es al miembro de la Comisión de Alto Nivel, países como Colombia han podido aplicar en 2 meses más de 80,000 pruebas a la población. Vamos a empezar a sumar por fin a nuestras estadísticas los pacientes que están siendo sometidos a pruebas rápidas porque tienen síntomas, y además aquellos que han sido, como en el caso de Sedimat, diagnosticados por toda la analítica y los estudios que se han hecho en COVID-19, pero que no han llegado a poder probarse positivos con las pruebas PCR. Yo creo que es prudente que yo introduzca mi respuesta a esa pregunta con hacer notar el hecho de que yo fui llamado a ser asesor del presidente y a ser miembro de la comisión. Y una de las razones, me sentí muy bien porque de alguna manera es un reconocimiento a cualquier cosa que se piense que yo podría aportar, pero hay otra razón por la que yo me sentí bien, porque yo estoy seguro, aunque eso nunca me lo han dicho, de que era una manera de garantizarle a la población la profesionalidad, lo técnico que era la comisión, restarle un poco del barniz político, porque a mí me sacan de la dirección médica de Sedimat, no me sacan porque la primera condición que puse fue que tenía que mantener la posición, y realmente yo puedo dar fe y testimonio de que todas las reuniones y todas las actividades de la comisión, la política no juega ningún rol. Entonces yo creo que es momento de que comencemos a analizar no solamente las proyecciones por venir,
sino lo que ha ocurrido. Tenemos 2 meses de enfermedad en nuestro país y lo cierto es, lamentando los muertos, los 300 y tantos muertos que han habido, los cuales la gran mayoría de ellos no debieran haberse muerto si no ocurre esta pandemia. Pero hay que entender que se endilgan cosas a veces que se escapan a las posibilidades de uno. Mira el Remdesivir. Declaramos francamente que estamos haciendo la diligencia del Remdesivir, pero ¿cómo se consigue? Pero con relación a mi pregunta, doctor, perdón, no es una pregunta política. Por ni supuesto. Tratando de endilgarle culpas o responsabilidades o falta de diligencias. Hemos visto que se han hecho todas las diligencias y sabemos la dificultad que hay con las pruebas PCR. Ya vemos que la mortalidad o lo que se ha reportado es por pruebas PCR también. Hay personas que han fallecido sin ellas. Definitivamente tienen que hacerse más pruebas, pero para tranquilidad tuya y del país, la cantidad de pacientes que han muerto sospechosos de COVID sin poder habérsele realizado la prueba es mínima. Yo no te podría decir un número, pero te puedo decir que no pasan de 2 o 3 decenas de pacientes a lo último. ¿Y por qué ha sido así? Porque las pocas pruebas que había al inicio se priorizaban a los pacientes que más les urgía a los médicos saber si eran COVID o no. De tal manera que los muertos son esos que están ahí y que reporta el ministro de Salud Pública todos los días, probablemente con algunos más, pero no una cantidad que nos vaya a variar las estadísticas. Eso nos da tranquilidad, doctor. Pero la cantidad de positivos sí es mucho más de la que nos señala el ministro a diario. ¿Por qué? Sencillamente porque no hemos hecho la cantidad de pruebas suficientes, pero no por desidia, no por dejadez, sino porque nosotros no fabricamos pruebas. Tenemos que comprarlas en el mercado internacional. Hemos tenido donaciones extremadamente generosas de la OPS, hemos tenido donaciones de empresarios privados, pero el problema no ha sido la diligencia o el dinero para conseguir las pruebas, sino que tú mencionaste a Colombia. Colombia es un país mucho más grande, mucho más rico que nosotros, y si yo hago pruebas y Colombia me está ofreciendo comprarme 10 millones y lógico, un millón, yo para Colombia 10 millones. O sea que nosotros hemos estado conscientes de que hacen falta más pruebas y va a haber más, porque tenemos, a partir de hoy, coincidencialmente, tenemos 4 laboratorios privados nuevos que van a hacer más pruebas. El laboratorio de arriba, el de Sedimat, el de Plaza de la Salud y uno de Santiago. O sea que las pruebas deben multiplicarse a partir de hoy de manera casi logarítmica. María Altagracia, para cerrar, ustedes como enfermeras son las que están cerca del paciente, son los familiares de los pacientes. ¿Es esa la parte más difícil? ¿Ha sido la parte más difícil ver a las personas padecer algo que desconocen, algo que saben que para los médicos también es desconocido, sin la familia cerca? ¿Y qué recursos han utilizado ustedes para que estos pacientes se sientan acompañados y puedan tener contactos con sus familiares? Sí, para nosotros el personal de enfermería es muy importante ese señalamiento que usted hace. Nosotros no solamente nos enfocamos en la parte técnica y científica de la enfermedad del paciente, especialmente en este caso, que los pacientes están aislados, que no tienen comunicación con su familia. Para nosotros, la humanización, el acompañamiento del paciente es muy importante. Que el paciente no se sienta solo, darle esa palabra de aliento, darle esa palabra de que sientan que no están solos. Eso es muy importante y lo tenemos muy pendiente las 24 horas del día con el paciente que está consciente, hablarle de su familia, hablarle también de dedicarle un tiempecito para hablar con ellos y que ellos sientan que están en compañía de una persona
para nosotros el paciente enfermo no es un caso, es una persona, es una madre, un padre. Los comunican con sus familiares a través de los dispositivos móviles, ¿no? Así es, así es. Nosotros vemos estos pacientes como lo que son, un ser humano con necesidades, no solamente necesidades de medicamentos, sino también de que se le dé apoyo, de que sientan acompañamiento. Y no es un caso más el que nos llega, es un ser humano que necesita. Doctor, para cerrar, ¿cuántos son los médicos entre intensivistas, epidemiólogos, neumólogos, etcétera, que están atendiendo la unidad de COVID-19 en el CEDIMAT? Mira, así en un cálculo rápido, los médicos entre intensivistas, internistas, emergenciólogos y epidemiólogos, estaríamos hablando de alrededor de, y los residentes, estaríamos hablando alrededor de 100 médicos. 100 médicos. ¿Y usted nota que está empezando a bajar la cantidad de personas que van por consulta y que son hospitalizados? ¿Está empezando a bajar? Porque eso es un buen indicativo. ¿O todavía? Si fuera así. No, ha disminuido. Ha disminuido en los últimos días. ¿Consistentemente? Bueno, todavía no tenemos lo suficiente tiempo para hablar de consistentemente, pero sí en los últimos 5 días, para ser exacto, hemos tenido una disminución que esperamos que se mantenga. ¿Y en unidad de cuidados intensivos también, doctor? En unidad de cuidado intensivo también, aunque en menor medida. O sea, los pacientes, como dije antes, es posible que haya un sesgo y que CEDIMAT tiende a recibir pacientes que están más graves. Y puede haber un sesgo por ahí. Claro, claro. Porque las atenciones son de primera. Muchísimas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Si tiene algo más que decir, doctor, antes de despedir, si quería decir algo más. ¿O ya lo he dicho todo? Agradecerles, para mí es un honor estar con ustedes. Y para nosotros también, con ambos, de verdad. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a una pareja muy querida del medio que nos va a hablar de cómo está desarrollando su vida en confinamiento. Nashla Bogar y su esposo David Mar. Ya volvemos.